La mayoría de nosotros, como hemos crecido, yo por lo menos crecí en una iglesia pentecostal, donde dice, si no hay ruido, no hay unción. Donde no hay poder, hay debilidad. Donde tiene que haber alguien que grita en el medio, como diciendo, se tiene que manifestar los demonios, tiene que haber sanidades, prodigios, maravillas. Ese es un estado que es real. La Biblia enseña sobre ese poder que es el dunamis. La Biblia enseña que hay 5 tipos de poderes del Espíritu Santo, que el preferido probablemente nuestro es el dunamis, la capacidad de hacer milagros, prodigios, calmar la lluvia y la tempestad, levantar la vara y que se abra el mar rojo, que nuestra sombra sane a los enfermos, tener autoridad en nuestra voz para poder echar fuera demonios. Ese es el poder dunamis. Está la energía, está el iscus, está lo que se llama exousia, que traspasa los límites de una nación a otra, y por supuesto está lo que se llama el kratos. Kratos traducido normalmente es fuerza, pero es una fuerza interna que se exterioriza de tal manera que produce una fuerza de resistencia y fortaleza contra cualquier adversidad en una forma mental, sentimental, emocional y espiritual. Porque muchas veces nuestra realidad de la vida es que venimos y escuchamos que Dios calma la lluvia y la tempestad. Pero normalmente en las muchas tormentas que pasamos, Dios no calma la lluvia, sino calma al tripulante, al capitán, y hace que el barco resista a la tormenta. Entonces ese es un poder que es necesario. Vemos a un Jesús glorioso, lleno del Espíritu Santo, y nos encanta. Y como hace poco había dicho algo que a mí se me reveló en mi corazón de una forma diferente. ¿En qué sentido? Y empecé a investigar por qué mi corazón tenía esa sensación de dolor, de tristeza, de agonía cuando pasaba los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde vemos que Jesús hace milagros, sanidades, prodigios, camina sobre el agua, calma la lluvia y la tempestad, echa fuera demonios, sana a los leprosos, levanta a los paralíticos. Pero de repente, cuando empezamos a entrar en los últimos capítulos, vemos a un Jesús parece totalmente debilitado. ¿Por qué debilitado? Porque ahora este Jesús debe pasar por la cruz. Y esos son los capítulos que personalmente, cuando yo llegaba a esos capítulos, sentía una sensación de tristeza. Ese hombre tan poderoso, ungido por el Espíritu Santo, ahora está pasando por una adversidad llamada la cruz. Y lo peor de todo es que esa cruz es inevitable. Tanto así que él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Me gustó estar en la unción del Espíritu Santo, de poder confrontar la fuerza de las tinieblas, aplastarlos, destruirlos y gobernarlos. Pero ahora tengo que sufrir las adversidades y tengo que sufrir la cruz. Y en ese momento en el Getsemaní se le dio una unción diferente. ¿Cuál era la unción? La unción kratos. La unción que es para resistir la cruz. Tanto así que en Hebreos capítulo 12 llama mucho la atención esta palabra. Y dice, con el gozo puesto fue a la cruz. Y así también nosotros, dice. Y cuando usted piensa en la cruz, nadie tiene gozo por llevar una cruz. Nadie tiene gozo por decir, que vengan las tormentas y que se vea el poder que yo tengo. Porque ahí está el poder y la unción de la resiliencia. La capacidad de echar fuera demonios, enfermedades, pero hay veces que nosotros pasamos por ese proceso donde el cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que ir a los hospitales, tiene que ir a lugares donde tiene que ser tratado, ser ministrado, ser ayudado, ser fortalecido, porque hay momentos difíciles que pasamos. Entonces vemos a un Jesús, pero es algo llamativo ese texto de Hebreos capítulo 12. Dice que ante la mirada de todos los testigos, Jesús con un sumo gozo fue a la cruz. Y entonces entendí algo muy importante. Jesús no tenía solamente una unción poderosa del Espíritu Santo para confrontar, sino también para resistir. Y cuando usted y yo tenemos que tomar la cruz,
Necesitamos esta unción especial porque ninguno de nosotros puede dejar de llevar la cruz de Cristo. Es necesario llevar la cruz de Cristo. Es necesario pasar por padecimiento. Es necesario pasar por situaciones diversas y adversas. Pero como bien lo predicó el domingo pasado el pastor Fabián Danilú, decía, muchas son las aflicciones del justo. No dice del impío, dice del justo. El que vive bajo la sangre del Cordero, el que vive bajo el nombre de Dios, el que vive bajo la palabra de Dios, el que vive bajo los principios de Dios. Pero dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios dice, de todas ellas te librará Jehová. Entonces es muy importante comprender ese punto de resiliencia. Ahora bien, cuando vemos a Jesús que iba con sumo gozo, ¿por qué iba con sumo gozo? Porque mirando de una perspectiva humana, vemos que son momentos de sufrimiento extremo. Porque Jesús no es que sufría todo el tiempo. Él pasaba haciendo bienes, sanando enfermos, etc. Tanto así que uno de los últimos milagros que registra es de Bartimeo, cuando le da vista al ciego. Pero ahí después él dice, empieza a llorar, dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar a los polluelos debajo de mis alas, pero no quisiste. Y empezó su primer llanto. Empezó el valle de sombra de muerte. Porque Jesús en el monte Getsemaní, para llegar era necesario pasar por un valle. A nosotros y a cualquier hombre natural nos gusta estar en la cúspide, siempre en los montes, siempre en el éxito, siempre en el fragor de la prosperidad y la bendición. Pero hay momentos de valle. Y en ese momento de valle, cuando estaba Jesús pasando, es cuando recibe ese poder. Y él miraba desde esta perspectiva. Cuando vi esto, me di cuenta por qué tenía gozo. Porque él sabía que pasaría 3 días tormentosos, 3 días de azotes, 3 días sin dormir, 3 días de ser golpeado, lacerado, a tal punto que dice que el látigo quitaba parte de sus huesos, o sea, parte de su carne, y sus huesos se podían ver, sus costillas. A él le tomaron de la barba y le arrancaron, dice la escritura. ¿Sabe cuánta fuerza usted tiene que hacer para arrancar una barba? ¿Cuánta violencia tiene que haber? ¿Cuán endemoniados estaban esos soldados para poder arrancar del rostro la barba? Por eso dice Isaías 53, fue desfigurado. Pero él tenía un poder que se llama de resiliencia. Tenía un poder de fortaleza y una unción especial para poder traspasar y pasar esa situación. Y con el gozo puesto en el poder de la resiliencia, dice así: mira, sé que voy a pasar mal, sé que hay un azote, sé que hay dolor, sé que hay una cruz, sé que voy a estar colgado, sé que me voy a desangrar, pero estoy solamente a 3 días de sentarme en el trono con mi Padre Celestial y recibir la corona de vida y obtener la salvación de vida eterna para cada uno de mis hijos. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando empiezo a mirar algo muy interesante, empiezo a entender que el poder kratos de resiliencia más se va hacia el lado del fruto que hacia los dones. Por ejemplo, los dones espirituales, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 5, 1 Pedro 4, 10 en adelante. Y hay otras partes donde figuran otros dones del Espíritu que más o menos suman unos 21. Entonces, tenemos un poder desde el punto de vista de los dones: milagros, sanidades, prodigios, maravillas, don de discernimiento, echar fuera demonios, tener capacidad de cantar, adorar, bendecir, buena voz, tocar los instrumentos, el arte, todo lo que sea. Pero el kratos, la resiliencia, se maneja hacia el lado del carácter. ¿Por qué? Porque dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si yo me doy cuenta, esos son frutos que hacen que seas resiliente. El odio, el resentimiento, el deseo de venganza pelea contra el espíritu de amor que está en ti, pero le vence y dice: le perdono, le bendigo y le amo. Porque eso es una persona resiliente.
cuando viene el martilleo, cuando tú te sientes como por ejemplo la templanza. La templanza es comparado al yunque, que fue forjado con el fuego cientos de veces, a tal manera que cuando se va martillando va quitando el oxígeno o las pequeñas partículas de vacío que tiene, de tal manera que puede soportar cientos de martilleos y los martillos se van a romper, pero el yunque permanece. Esa es la templanza. Pero la templanza no es el yunque que golpea el martillo, sino es el que resiste el martilleo de las personas que quieren quitarte de tu capacidad, que son el fragor de las pruebas. Entonces vemos el gozo ante la adversidad de la tristeza. La resiliencia permite que usted pase momentos de tristezas, pero la resiliencia, la unción de resiliencia dice, sí va a pasar, ha pasado, he perdido a este familiar querido, he perdido esta amistad, he perdido, no sé, este mejor empleado, he perdido este compañero de trabajo, he perdido a mi novia, he perdido algo, pero dice, igual tengo gozo. No permitiré que la tristeza me golpee, me hiera. Porque el dolor, lastimosamente, no es una opción. Todos nosotros sufriremos dolores. Todos nosotros sufrimos dolores. No hay alternativa. Pero usted y yo podemos decidir si seguimos sufriendo o no sufriendo. ¿Cómo usted toma el dolor? Como alguien dijo, usted nace en el dolor y muere en el dolor. Porque apenas naciste y alguien ya te pegó para que puedas llorar. O sea que vos recibiste el mundo, el primer hálito de vida, recibió tu llanto, recibió tu dolor, recibió el golpe, recibiste un golpe donde estabas bajo protección, en el vientre de tu madre y de repente ¡pah!, te golpean y lo primero que haces es llorar en este mundo. Y cuando te despides llorando. Pero eso hace el poder de la resiliencia. Por así decir, ¿qué es lo que Dios quiere hablar entonces a nuestras vidas? En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, eso significa que nos dio espíritu de valentía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjense que esto va relacionado con el kratos. ¿Por qué? Porque es un poder que habla del dunamis, pero también habla de la resistencia. Tenemos a un David que a nosotros nos encantaría cuando vienen los gigantes y nosotros tomamos la onda, lo lanzamos y decimos se cae en tierra. Pero había otros 4 gigantes más que vienen en otros momentos de cansancio, en otros momentos de fatiga, donde fue atacado David por un gigante aún mayor que Goliat. Pero hay esos Abisaí que aparecen en el camino y te permiten sobrevivir y vivir, porque hay gente que también pelea tu batalla, porque hay guardadores. La resiliencia no actúa solo, la resiliencia es un trabajo en equipo. Por eso cuando tú estás pasando por una situación difícil, tienes que saber esto, que la iglesia es un complemento, que nosotros somos un cuerpo y un equipo. Quiere decir que uno persigue a 1000, perfecto, eres el hombre más valiente, el hombre más que tiene coraje, que tiene fuerza, que tiene vigor, que tiene dunamis. Pero hay momentos que tienes que juntarte con personas sabias que te puedan dar el aliento, porque dice 2 persigue a 10,000. Hay veces que nuestros problemas son 1001, ya necesitas un compañero. Pasamos por situaciones donde solo podemos destruir a 1000 enemigos, a 1000 contratiempos, pero hay veces que el enemigo no nos ataca con 1000, nos ataca con 10,000. Y cuando tienes un compañero, ahí actúa el poder de la resiliencia y el poder de la sinergia que hace que te fortalezcas con tu hermano, porque es mejor 2 que 1, dice la palabra. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Normalmente entendemos y sabemos en plena conciencia, pero hay veces nos cuesta aceptar, como dice Proverbios 17:3 en la versión del PDT. El oro y la plata se purifican con fuego,
pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El oro quisiera ser oro. Desde el momento que es oro, Él es oro, pero tiene muchas asperezas, tiene cosas que no son buenas y debe ser purificada. En este caso, lo único que purifica el oro es el fuego, que es colocado en un crisol. Eso significa una vasija de grafito que puede soportar la capacidad del fuego y del calor más que el oro. El oro se derrite, pero no importa las veces que usted pase por el fuego, este fuego jamás le va a destruir. El fuego nunca destruye al oro, solo lo purifica hasta hacerlo excelso, sublime. Así es el Señor con nosotros. Hay un texto de Malaquías que dice: he aquí yo los afinaré como a plata, porque delante de mí estás tú, dice. Y entonces, ¿qué dice ese texto? Cuando nosotros averiguamos cómo se purifica el oro, especialmente en el tiempo antiguo, es que ellos colocaban como un horno parecido a lo que usamos nosotros para la chipa, la sopa. En el guaraní le dicen el tatacuá o el horno de barro. Dice purificado en horno de barro. Por ave motivo el barro soporta mucho el calor. Y entonces dice que el platero se coloca delante de su obra con el fragor del fuego, mirando atentamente segundo tras segundo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había un termostato que pueda decir tantos grados o menos grados. Entonces el platero no podía perder de vista la obra de arte. Él iba purificando, pero si eso calentaba mucho, se derretía la obra de arte. Pero si no tenía suficiente fuego, el fuego no podía purificar la obra de arte. Entonces había un punto intermedio. Y dice el Señor que en los momentos de prueba, cuando tú estás pasando por el horno de fuego, allí es donde Dios te está observando segundo tras segundo, porque no va a permitir, dice la palabra, ninguna tentación o prueba más allá de lo que tú puedas resistir. Quiere decir que todas las pruebas que tú estás pasando son pruebas que tú puedes resistir y que Dios está esperando que tú le pidas la unción de resiliencia para soportarla. Y entonces en su momento el platero mete el grafito y quita con la pinza y mira su obra de arte y vuelve a meter, lo quita, lo mete, hasta que de repente dice: ¿cómo puede saber el platero que la obra es perfecta? Dice que el platero puede ver que la obra es perfecta cuando su rostro se refleja por el arte de la plata. Se convierte en un espejo. Entonces Dios dice: necesito quitar las basuras de tu vida. Necesito quitar las impurezas. Y eso es necesario. Muchas veces nosotros, miren, es necesario pasar por ciertas situaciones. Vas a encontrar tu vehículo rayado y vamos a ver en la cámara, y ese justamente es el hijo de uno del ministerio de alabanza. Terrorífico, estos que cantan, sus hijos no tienen bajo sujeción, y usted ya explota y revienta todo, y entonces agarra usted y reacciona. Y muchas veces decimos, a mí me preguntan: pastor, dice, pastor, yo nunca pensé que iba a reaccionar así. Jamás pensé que iba a decir esa palabra. Y una vez o en varias ocasiones le digo a la persona, porque usted sabe que yo soy muy veraz y práctico y rápido con las cosas del Señor. Entonces le digo: no, ese es tu verdadero yo. Solo necesitaba que alguien raye tu auto para que salga el monstruo que tiene dentro, para que salga esa ira y te des cuenta que siempre estuvo allí. Pero Dios no lo quita para avergonzarte. Dios lo quita para tratarte, decirte: necesito limpiar esa parte de tu lengua, porque tú cantas muy bien, Santo Cordero de Dios, aleluya. Pero cuando alguien te rayó el auto, dice: oh, aleluya, amén. Ahí esa parte ya no puedo decir nada, porque el fuego saca a la luz las asperezas.
Tuve una ocasión y pedí, por supuesto, contar esto. Fui a ministrar en una casa 2, 3 veces a ungir. Pero los demonios se paseaban en la casa. Entonces dije, bueno, hagamos bien, parte por parte. Y ungimos toda la casa. Y un día una de las personas de la casa abre la puerta del depósito. Y cuando abre la puerta del depósito dice, ¡ah! Una mujer le gritó. ¿Cuánto quieren comprar esa casa? Abrió la puerta, pero ¿sabe lo que es? Cuando usted entra y alguien le grita, yo creo que la persona se paraliza, se le sube el cabello de punta, te agarra un escalofrío de los pies hasta la cabeza. Y me dijo, ¿por qué será? Y le dije, no te preocupes, es una señal de que muchos hermanos todavía tienen cosas en su depósito que tienen que tirar de la casa. Ellos van a habitar donde hay basura, en una forma de decir, donde hay cosas inservibles, donde hay cosas que tú tienes que quitarlo, porque eso molesta. Muchas veces nosotros tenemos un estilo americano de las casas. Yo vine convencido, como viajé muchas veces. Entonces usted entra en mi casa y ve, cuando está limpio por supuesto y se acaba de limpiar, impecable todo. Pero quizás no tenga que abrir algunas gavetas. Se le van a caer zapatos, olla, no sé. No sé si me estoy explicando. Porque hay veces que por la apariencia todo es lindo, espectacular. Porque eso me gustaba, eso me gusta de la cultura americana. Usted entra a la casa y es impecable, todo cuadradito, todo con sus manijas, espectacular todo. Pero ¿quién sabe qué tiene en ese depósito? No se sabe porque hay una puertita que lo cubre. Y muchos de nosotros tenemos cosas que solo va a salir con el fuego, con la presión, con el golpe. Ahí sale tu verdadera realidad. Ahí sale. Entonces cuando tú vas a venir al culto, cae una llovizna exactamente a 10 menos 20 de la mañana y usted dice, se viene el mundo encima, me quedaré en casa para guardarme de los raudales y proteger mi 4x4 todoterreno. Y ahí sale a la luz que usted necesita así de chiquitito una tentación para dejar de hacer lo que tiene que hacer. Sale a la luz. Vemos que David es conocido por matar a Goliat y nunca perder una batalla. Pero me llamó mucho la atención este Salmo del 92 que habla mucho de la resiliencia. Porque cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que le pedimos al Señor siempre? Lo primero que le pedimos es, Señor, ayúdame, tengo que salir de esta prueba. Ayúdame, Señor, por favor. Pero lo malo de la película es que cuando usted entra en una prueba, entra en otra. Y cuando entró en otra, todavía no salió de la primera, ya entró en otra. Y todavía no salió de la segunda, ya tiene 5 más problemas, tiene pruebas. Sale y entra. Y David se sintió así. Mire que es una realidad, porque por eso a mí me gustan los salmos. Cuando usted lee Efesios, dice, la iglesia sentado en los tronos celestiales, a la diestra del Padre, gobierna sobre todo imperio, potestad, y tiene autoridad sobre toda fuerza del mal, y tiene la autoridad como iglesia. Pero en los salmos vemos un hombre que está luchando y vemos que el hombre es humano. Aunque él sea rey y ungido, se cansaba. Aunque él era un rey ungido, lleno del Espíritu Santo, cantante de salmo, un adorador nato, un luthier, que significa uno que creaba inclusive instrumentos. Con todo eso, él dijo en el Salmo 3, oh Jehová, muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación ni aún en Dios. Y entonces usted dice, ¿se quedará David en esa condición?
Se quedará David como triste, acongojado. Y cuando tú le preguntas al hermano todas las veces que entra en la iglesia, ¿cómo te va, hermano? Y remándola, y remándola. Y ya tanto así que ya hace el gesto y paso remando. Y otra vez ya me está llevando la corriente. Y una vez una persona en Argentina, espero que no vea el video, me cansó. Cada vez que me iba de visita, me habré ido como 15 veces a esa iglesia, y me saludaba, él se acercaba y dice, ¿cómo está, hermano? Y remándola, y ponía su cara como, ten misericordia de mí. Ando remando, hermano, ando remando. Y usted, pastor, le digo, no sé, vete vos, le digo, yo ando con motor fuera de borda. Porque justamente esa es la resiliencia, el poder es ser, que es un potenciador. Cuando usted tiene una lancha, qué espectacular sería si usted tiene un motor, un motorazo. Usted no se preocupa ni de remar, porque tiene un motor llamado el poder del Espíritu Santo, Kratos, que te da el poder de resiliencia. Y no importa las corrientes que vengan, no te van a llevar, porque tu lancha tiene el poder y la potestad de gobernar las aguas, y las aguas no te gobiernan a ti. Ese es el poder. Y entonces David estaba así en su bajón y dice, Señor, muchos son mis adversarios, Salmo 92, se me han multiplicado como los cabellos de mi cabeza, y un montón de cosas. Y de repente él entra en el espíritu en el 92:10 y dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y atienda bien esta palabra. La unción que estaba hablando no era para matar a los gigantes. La unción que estaba recibiendo es para resistir, porque Dios le dijo, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Y el búfalo tiene poder de por sí solo, pero tiene un poder de resiliencia. Tiene un poder que cuando entra en un lodo, activa su 4x4 y empieza a salir. No le detiene nada, porque a ellos les gusta estar en los lugares donde hay lodo, donde hay comida, donde hay agua, y allí ellos no le importa cuán profundo sea el lodo, jamás quedan atrapados, porque tienen una doble tracción. Entonces les permite salir del lodo, porque tienen la capacidad de resiliencia. Entonces Dios le dice, yo no te voy a quitar tus enemigos. Escúcheme bien, Dios te está diciendo, quítame las pruebas. No te voy a quitar las pruebas, no te voy a quitar a tus enemigos, pero aumentaré tus fuerzas para que tus enemigos conozcan que tienes el poder de Dios en ti. Y ahí hace una comparación, el búfalo, la palmera. Escuche bien, la palmera es una de las plantas o árboles más resilientes. ¿Por qué? Porque haciendo un descubrimiento, dice que la palmera, porque estas personas que estudian la botánica y empiezan a revisar los árboles y comienzan a mirar esas cosas, descubren que la palmera no solo soporta la tormenta, sino ama la tormenta. ¿Usted podrá llegar en ese nivel de amar la tormenta? Como me sucedió con una hermana una vez, entró en un proceso de divorcio y me puso un mensaje, me dice, por tu culpa, pastor, me estoy divorciando. Y le dije, yo no le elegí yo a tu esposo, vos le elegiste, no fui yo. Pero normalmente siempre Dios tiene la culpa. Después de Dios viene el pastor, después viene lo de la alabanza, etcétera. Siempre es así. Y entonces vemos que la palmera dice que ama la tormenta, porque la tormenta es el momento para su fructificación, crecimiento, ensanchamiento, prosperidad y trascendencia. ¿Qué me está diciendo, pastor? Sí, porque él cuando se encorva tiene los frutos y él dice, yo no puedo caminar, pero necesito extenderme. Y cuando la persona piensa que ahora justamente que tengo frutos, viene la tormenta y me los quita todos. No te está quitando la tormenta. La palmera espera porque sabe que tiene una raíz que es anchísimo.
para su estatura, para el espesor que tiene la palmera, es pequeño, pero su raíz es tan profunda y tan grande que él se ríe de la tormenta. Uno, se ríe, y dos, dice: ven aquí, tormenta, porque necesito llevar mis frutos a otros lados y necesito de tu viento, y cuando más fuerte vengas, yo necesito quitar ramas nuevas, necesito frutos nuevos y necesito multiplicarme. Tanto así que si se llega a caer en el mar uno de los frutos, puede aparecer esa semilla, a 3.500 kilómetros se vuelve a plantar otra palmera, fruto y semilla de la resiliencia. Entonces Dios dice: yo no vengo a quitar tu fruto, estoy preparándote para llevar a un destino mejor. El cedro del Líbano, majestuoso. Ahora, no voy a hablar mucho, solamente decirle que el cedro tiene una característica peculiar: es longevo. Por eso la palabra dice: aún en vuestra vejez estarán vigorosos y verdes. Así que, mi estimado hermano, tenés el futuro de ser un viejo verde. Un viejo verde. Dice: estará vigoroso y verde. ¿Por qué? Porque el cedro puede vivir más de 2000 años. Pero todos tienen parámetros de crecimiento, pero el cedro no lo tiene. Aunque tenga 2000 años, sigue quitando ramas nuevas. Aunque tenga 1000 años, se sigue extendiendo, se sigue expandiendo. Y dice: no importa los años, no importa la vejez, no importa el reumatismo, la artrosis, las enfermedades, yo puedo todavía sostenerme y ser como cedro del Líbano. Y dice: pero tiene una sola condición. Cuando tú eres un búfalo, cuando tú eres una palmera y cuando tú eres un cedro del Líbano, dice: plantado en los atrios de Jehová. Dios dice: no dejes, porque la fortaleza está en la raíz, y la raíz es congregarse, estar en un lugar plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Voy cerrando. ¿Y qué hace que una persona sea resiliente? ¿Cómo reconocer a una persona resiliente? Esto es muy importante. El resiliente controla sus emociones y sentimientos y pensamientos. Hay personas que le viene un problema y dicen: sabía luego que me iba a venir y ya esto es para destruirme, ya no. Me duele, acá tuve un tirón, aquí del lado izquierdo, el lado derecho, del lado del corazón. Ya ni su mente no funciona porque ese lado no está el corazón. ¿Entiende? Entonces ya dice, pero el doctor le dice: mira, hazte un chequeo, un electrocardiograma. Y usted ya dice: ¿eso es del corazón? Y ya dice: ¿será que tengo soplo en el corazón? ¿Será que ya tengo que partir? Y empieza usted, y lo peor de todo, asiste al médico de Google y comienza a ver todos los síntomas de las personas que están a punto de morir de un paro cardíaco. El resiliente dice: me voy al doctor y veré cómo actuaré después de que me den el diagnóstico. No se hace a diagnósticos anteriores. Entonces es muy importante saber que un resiliente no son controlados por las emociones, sentimientos, sino que él controla las emociones, sentimientos y pensamientos. Es una persona que dice: está así, no hay problema. Muchas veces, hermanos, tenemos que tomar decisiones drásticas. Una mujer, testimonio vivo, su esposo, muchos años, borracho, los fines de semana, le hacía la vida imposible, hasta que un día le dijo: bueno, hasta aquí te vas, mujer, a la iglesia, porque en esta casa mando yo traigo el dinero, tú no sirves para nada. Y entonces la mujer, respetando, se quedó en la casa un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, hasta que el Señor le dijo: levántate y ven a la iglesia. Y esta mujer, que estaba soportando por años, 22 años de soportar. Y entonces ella se viste todo. Ya varias veces la amenazó de muerte este hombre.
Y entonces le dice, ¿a dónde vas, mujer? Y voy a la iglesia. Bueno, ahora mismo te quitas la ropa y te quedas aquí en la casa. Como siempre tú me tienes que obedecer y punto. Y ella siguió vistiéndose y de repente sale y el hombre busca un arma y le pone la pistola en la boca. Y le dice, ¿a dónde vas, mujer? Y le dice, a la iglesia, si no disparas. Y si disparas, voy al cielo. Tengo dos opciones. Si dispara, voy al cielo. Y si no disparas, voy a la iglesia. Se asustó el hombre. Se vistió detrás de él este hombre borracho, empedernido, pecador, impío. Y va a la iglesia y quiere saber por qué tanto interés en la iglesia. Se sienta en el último asiento como un anónimo. De repente, al terminar la prédica, un hombre del fondo sale caminando, va hasta el altar y dice, yo también quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Hay veces que usted tiene que tomar decisiones. Escuche bien. Cuando yo introduje, hablé de la tormenta. Atienda, escuche, esto es muy importante. A la tormenta usted nunca le va a controlar. Por eso decía que el poder dunamis, nosotros predicamos mucho, sí, Jesús va a salir en el bote y por fin calma la tempestad y la lluvia. Pero usted clama de día, clama de noche y la tormenta empeora. Pero Dios quiere que sepas la otra versión. Y Dios dice, no voy a calmar la tormenta. Porque dice que cuando una tormenta se levanta, número uno, el barco nunca se hace a la mar a no ser que esté preparado para la tormenta. Y un capitán siempre es el que gobierna con mucha inteligencia, sabiduría y conocimiento. Tanto así que usted y yo algunas veces no vamos a controlar la tormenta. Diga conmigo, no puedo controlar la tormenta. Puedo controlarme a mí y a mi barco. No voy a poder controlar la tormenta, pero sí me puedo controlar yo y mi barquito. Y dice que los barcos modernos enfrentan olas gigantescas en la tormenta usando tecnología y técnicas de navegación. Hermano querido, cuando venga la tormenta, lo primero que tienes que abrir es tu manual de técnica de navegación. Abre las escrituras, ellas te hablarán del camino. La Biblia, las santas escrituras, que incluyen mantener una velocidad constante. Es decir, que el barco no se detiene por la tormenta. Dice, el enemigo te pondrá tormenta y usted sigue caminando, sigue avanzando. Y de repente dice que para poder hacer frente a las olas, el barco busca con su timón el norte hacia donde le va a dar las olas para ir de frente para cortarla. Esa es una persona resiliente, la que sale al frente de la tormenta, el que va y traspasa las olas, el que no tiene temor y el que mantiene una velocidad constante. No porque hay una tormenta usted deja de asistir a la iglesia, usted sigue leyendo la palabra, usted sigue orando, usted sigue clamando y usted es resiliente y dice, yo sé, porque el resiliente sabe por la fe que tarde o temprano la tormenta se irá, pero su barco permanecerá y llegará al lugar y el refugio perfecto que Dios tiene preparado para ti. Y hay algo importante, no lo sabía, lo descubrí ahora. Dice que los barcos tienen sistemas como de anclas a sus costados, que cuando va a inclinarse todo a un lado, dice que tira esas cosas automáticamente para mantener el curso. Eso significa que muchas veces en los momentos de tormenta usted tiene que estar enfocado y olvídese de todos los demás, olvídese de las cosas terciarias, olvídese de las cosas menos importantes y vaya a lo más importante, que es llegar a puerto seguro.
Por eso dice la Escritura, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo sí o sí vamos a perder algo, tarde o temprano. Quizá nuestro padre, esposo, esposa, amiga, mejor amigo, trabajo, dinero, o una empresa que se te quiebra, algo puede suceder. Dice, pero no pierdas el tiempo lamentándote, porque el resiliente no se lamenta, solo se levanta. Porque dice que el enemigo viene como ladrón, que viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesús viene a traer vida y vida en abundancias. Con esto estoy cerrando. El resiliente recibe heridas, pero reconstruye su historia. El resiliente recibe heridas, va a tener dolor, pero se reconstruye. Una metáfora muy interesante que puede ayudar a comprender tiene que ver con una antigua práctica japonesa llamada kintsugi. Esta práctica consiste en reparar las piezas de cerámica que se rompen con oro líquido. Esto lo hace uniendo cada pieza que se separó al romperse con mucho cuidado y delicadeza. Y en lugar de tirar ese objeto a la basura, al final la pieza de cerámica se convierte en un objeto todavía más especial y valioso que cuando estaba nuevo e intacto. Más que ocultar la fractura, este arte japonés hace cubrir las heridas con oro. Se te rompe, se rompió. ¿Cuál es el siguiente paso? Como en la cerámica, la porcelana es cara, entonces dice, esto es caro. Y entonces usted agarra, lo mira y ellos preparan oro líquido y con mucha paciencia, con mucho amor, van uniendo las partes y al final el precio de esa cerámica por haber sido roto y puesto después oro líquido en él, se triplica, se multiplica su valor. Por eso es que Dios, en el nombre de Jesús te digo que vas a pasar por situaciones, pero esas cicatrices sanadas con el oro de la presencia, del poder del Espíritu Santo, te traerán mayor poder, gloria, honra, inmortalidad para la gloria de Dios. Porque Dios sana las cicatrices. Una cicatriz demanda y significa que una persona pasó por una situación sumamente adversa, difícil, delicada, pero su cicatriz muestra que ha pasado la prueba. Así que eso muestra que tú eres valiente. La Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Un resiliente, normalmente nosotros, yo le digo de corazón, porque esto me tocó, cuando estoy meditando, medito en varios ángulos. Digo, Señor, yo le digo, ¿como quién quiero ser en la Biblia? David, adorador. Elías, el que manda fuego del cielo y consume a los soldados que vienen a buscarle. Como Moisés, que levanta la vara y abre el mar rojo. Cuántas veces soñé decir, quiero ser como Pedro, que apenas cuando pase la gente se sane con mi sombra. Y si usted me pregunta a quién no me quiero parecer, a Jot. ¿Hay alguien que quiere ser como Jot aquí? Levante las dos manos por favor y diga, yo quiero ser como Jot. ¿Se dio cuenta? Ahora eso es algo particular para mí. Es un pensamiento particular. Yo no puedo decir la Biblia dice así y así es, así va a ser. Yo entiendo que el día de mañana, cuando yo vaya al cielo, voy a decir, Señor, yo ministré más de 4,000 casos de liberación, estuve cara a cara, les expulsé y esto. No, ese don es mío. ¿Qué hiciste tú? Entonces yo entiendo que la Biblia justamente dice que todos los dones, ministerio y operaciones con un solo motivo, crecer a la estatura de la medida de Cristo. Es decir, porque Jesús dice una parte, hay alguien que se va a sentar a mi derecha.
Y los discípulos le dijeron, dos de ellos, déjanos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice él, solo mi Padre puede saber quién es. Y a él tiene la potestad de dárselo a quien quiera. Y siempre me pregunté, ¿quién será que se ha de sentar al lado derecho entre los patriarcas? Siempre pensé de esa manera. Moisés, poderoso. Pero cuando descubrí que la medida no va a ser de acuerdo a nuestra capacidad y nuestras obras de bien o dones o ministerios, me di cuenta que la persona más cercana al carácter de Cristo, que cumplió las 613 leyes del Antiguo Testamento y las 1050 del Nuevo Testamento, está muy alto el parámetro. Tanto así que cuando yo descubrí eso, le dije, Señor, déjame tener mi casa al lado del ladrón de la cruz, por lo menos eso, pero déjame entrar. Porque el parámetro es muy alto. Pero yo tengo una desconfianza en mi corazón que una de las personas más cercanas a que vivió lo que es el padecimiento y tuvo la victoria fue Job. Y si no está Job, es alguien como Job. Lo que era la máxima humillación se va a convertir en la máxima exaltación. Es un pensamiento particular y personal. Porque yo me di cuenta que muchas veces, hermanos, la resiliencia es importante tener. Y escúcheme esta parte porque aquí estoy cerrando. Eso, por ejemplo, es resiliencia. Yo le digo aquí, cierro y sigo predicando, ¿verdad? Y usted tiene poder de resiliencia y me soporta y dice, ah. Cuando yo digo con esto termino y no termino, ¿verdad? Y usted dice, acuérdese, Dios está probando y sale a la luz ahí que usted dice, ay, el asado se me está quemando y Tener esa capacidad. Porque alguien dijo, es fácil orar, ayunar, leer la palabra cuando tú estás en pruebas, porque no tenés otra. Cuando tú estás en un hospital, usted no sabe los mensajes que recibimos. Oren por mí, por favor, cada 30 minutos. Así está pasando. Por favor, necesito la fuerza. Que Dios obre un milagro y pasa orando. Y cuando usted le escucha el audio, ya habla en lengua, ya todo el tiempo orando. Pero nadie me llama, por ejemplo, ore por mí, pastor, porque estoy viajando ahora en un avión privado y estoy yendo a tal parte. No sé si me estoy explicando. Porque está viviendo tranquilo. Y alguien dijo, más fácil es pasar las pruebas de la desidia, de la pobreza, de la miseria o las enfermedades, que las pruebas de la salud, la bendición y la prosperidad. Porque Dios te va a probar en la pobreza, pero también te va a probar en la riqueza. Y ahí es donde muchos asientos vacíos hay. Porque cuando Dios les bendijo y les dio, desaparecen. Cuando Dios ya les sanó la depresión, ahora ella está disfrutando en cualquier otro lado. Por eso es más difícil soportar las bendiciones que las maldiciones. Ese es otro pensamiento personal. Porque cuando usted está en bendición, usted está descuidado. No hace falta ni orar. Ni ora, ni para dormir, ni para comer. Usted solo disfruta de todos los alimentos que tiene. Todo un buffet servido. Ahora, cuando usted tiene algo así como un arroz blanco y un huevo frito, y dice, Padre, gracias te doy que por lo menos tengo esto. Y le da gracias a Dios y ahí sale el olor fragante de la alabanza y la adoración. Y Job dijo, aunque sé que estoy en el polvo, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Momento más duro y crítico para Habacuc, le dijo, la tierra de Israel será desolada, sus hijos serán estrellados por las rocas, van a sufrir hambre, persecución, serán llevados como esclavos y eunucos. Y Dios le mostró eso a Habacuc. Y Habacuc empezó a llorar. Pero al terminar el libro de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
los labrados no den mantenimiento, no haya ovejas en la majada, ni vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, el cual es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Como Job puede decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pon tu mano sobre tu corazón. Padre, en esta mañana, dame la unción de la resiliencia, la capacidad y la fortaleza de soportar, Señor, los embates. Cuando ves Efesios capítulo 6, verso 10, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, y en el poder de su fuerza habla del kratos, porque el casco es de protección, el escudo es de protección, es una fortaleza, el cinturón es preparación y estar atento, calzado del evangelio es para avanzar lentamente pero seguro, coraza de justicia es de protección, pero la única que ataca es la espada y defiende al mismo tiempo. Señor, vístenos de esa armadura, pero nos damos cuenta que muchas de las armas que tenemos que tener son más bien de protección, de cuidado, en el nombre de Jesús. En esta mañana, danos esa unción, necesitamos esa unción, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos ese poder. La resiliencia es ser una roca ante la lluvia, una palmera ante el viento, un cedro del Líbano ante la vejez, un búfalo ante el lodazal, el oro ante el fuego, el yunque ante los golpes, el ancla ante las olas, la santidad ante la tentación, la fe ante las pruebas, el amor ante el odio y resentimiento, el escudo ante las flechas, la esperanza cuando ahí no hay solución, es soportar la cruz sabiendo que hay una corona de vida, es vencer lo temporal para conquistar lo eterno en el nombre de Jesús. Sé bendecido y recibe el dunamis para enfrentar las fuerzas de las tinieblas, y recibe el kratos de Dios, la fortaleza de resiliencia para soportar y vencer cuando usted dirá: la tormenta pasará, pero mi barco llegará a destino, porque mi capitán es Jesucristo, el Hijo de Dios, y ningún barco tripulado por Jesús nunca se hundió, nunca se inundó, siempre llegó a puerto seguro, porque Él es el ancla de mi vida y el capitán de mi corazón y de mi barca. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.